Esa es la historia de Michael Swanko, el médico que envenenó a pacientes y colegas durante años sin ser descubierto, mejor conocido como el Doctor Arsénico. Michael Joseph Swanko nació el 21 de octubre de 1954 en Tacoma, Washington, pero fue en Queens, Illinois, donde aprendió a ocultar su oscuridad bajo una máscara de disciplina. Allí fue un niño ejemplar y también allí empezó la construcción de su doble vida. Michael creció escuchando todas las historias de su padre John Virgil Swanko, quien fuera un veterano condecorado de guerra de Vietnam, en los cuales contaba todas sus hazañas y bajas obtenidas en guerra, hecho que marcó la vida de Michael y lo llevó a cometer sus atrocidades años más tarde. A los 18 años, después de haberse graduado de la secundaria católica para varones, se enlistó en la Marina, siguiendo así los pasos de su padre. A pesar de nunca estar en un combate directo, Michael absorbió toda la disciplina y se obsesionó con la perfección, siendo así que un día decidió dejar el uniforme para volver a la vida civil y se inscribió en la Universidad de Queens, en donde obtuvo honores en química. Sus compañeros notaban que tenía una competitividad salvaje y una manera gélida de hablar con pacientes moribundos, preguntándoles sobre el dolor, como si estuviera tomando notas para una disección. Durante sus turnos en hospitales universitarios, varios enfermos que se encontraban estables empeoraron repentinamente. Algunos murieron. Él siempre estaba cerca. Aún con todas estas situaciones, en 1983 se graduó sin sobresaltos. La hoja de evaluación final lo describía como un residente problemático, pero esa nota fue ignorada por los reclutadores del Centro Médico de la Universidad Estatal de Ohio, donde le ofrecieron una residencia en neurocirugía. Ese fue el error que abriría la puerta al desastre. El 14 de enero de 1984, una joven de 19 años ingresó en urgencias. Había sido atropellada mientras andaba en bicicleta. Se llamaba Cynthia Ann McGee y aún estaba consciente cuando los médicos comenzaron a atenderla. Durante la ronda nocturna, el residente Michael Swanko se presentó en su habitación, revisó el gotero, inyectó algo y se marchó. Minutos después, su corazón se detuvo. La causa oficial fue una insuficiencia cardíaca súbita. Eso no fue un caso aislado y apenas 6 días después, Ricky DeLong, de 21 años, falleció en circunstancias extrañas, tras una revisión médica encabezada también por Swanko. La autopsia reveló un hallazgo escalofriante. Tenía una bola de gasa introducida en la garganta, un hecho que nadie supo explicar cómo había llegado allí. Una semana más tarde, el 7 de febrero, una mujer anciana llamada Rina Cooper ingresó con un dolor lumbar leve. Le suministraron los analgésicos correspondientes, pero al poco tiempo sufrió una serie de convulsiones incontrolables. Fue ahí que una estudiante de enfermería había visto al residente salir apresuradamente de la habitación de la anciana. Intervino a tiempo y logró estabilizarla. Esa intervención fue crucial. Evitó una muerte más y dio lugar a una investigación interna. El hospital, más que nada presionado por el personal de enfermería, abrió un expediente, pero al igual que en su etapa universitaria, los indicios no bastaron para una sanción. Swanko no fue denunciado, tampoco removido. La única consecuencia fue la cancelación de su residencia, motivada poco después por un episodio que ya no podía ser ignorado.
el envenenamiento masivo de colegas. El joven médico apareció en la sala de descanso con un cubo de pollo frito, varias piezas para compartir, una cortesía. En minutos, 5 de sus compañeros comenzaron a experimentar vómitos, diarreas severas y en algunos casos desmayos. Sin residencia y con un historial sospechoso, Zhuanggo regresó a Queens, donde consiguió empleo como técnico de emergencias en el servicio de ambulancias del condado de Adams. Fue entonces cuando repitió el patrón, esta vez con una caja de donas. Los paramédicos se enfermaron violentamente. Sus colegas, hartos del miedo, decidieron tenderle una trampa. Dejaron una jarra de té helado sin azúcar en la sala. Tras su paso, el líquido sabía dulce. Lo analizaron. Arsénico. Otra vez. La policía allanó su casa. En su departamento encontraron un laboratorio clandestino, recipientes con veneno para hormigas, manuales caseros con recetas de resina, botulismo y cianuro concentrado, cuchillos tácticos, agujas, jeringas. Era todo un arsenal diseñado no para salvar vidas, sino para cegarlas. Fue en ese momento que Zhuanggo fue arrestado. La acusación, agresión con agravante. Fue condenado a 5 años de prisión, de los cuales lamentablemente cumplió solo 2. Y salió otra vez, libre y con licencia para matar, pero esta vez con un nuevo nombre, David Jackson Adams. Y documentos apócrifos, se trasladó a Virginia, donde consiguió empleo en una empresa médica sin levantar sospechas. Pese a estar bajo libertad condicional y tener prohibido ejercer medicina, intoxicó a 3 colegas, pero nunca se presentaron cargos. Era más sencillo dejarlo ir que enfrentarse a una posible demanda por negligencia. Sin sanción ni advertencias, Zhuanggo volvió a intentarlo en Dakota del Sur, pero allí no logró avanzar. Sus papeles falsos fueron detectados. Frustrado pero persistente, se mudó otra vez, esta vez al estado de Nueva York, donde logró ingresar al Centro Médico de Asuntos de Veteranos de Northport como residente de psiquiatría, un hospital con pacientes vulnerables, y una vez más sin que nadie detectara su pasado. Fue allí que entre 1993 y 1994 se produjeron al menos 3 muertes sospechosas de pacientes de entre 60 y 73 años. Las historias clínicas no coincidían con los síntomas. Las dosis de medicamentos habían sido alteradas. Las autopsias hablaban de desequilibrios tóxicos, pero las sospechas no llegaron a traducirse en denuncias formales. Para este momento, estaba comprometido con Christine Kinney, una enfermera del hospital que comenzó a enfermar sin diagnóstico claro, dolores de cabeza, insomnio y vómitos. Nadie lograba explicarlo. En julio de 1993, Christine se suicidó con un disparo en el pecho en un parque de Virginia. Junto al cuerpo, una nota: finalmente estoy en paz. La familia, devastada, siempre sospechó de Zhuanggo, pero ya era tarde. Él había huido otra vez. Mientras la policía buscaba explicaciones, el doctor ya no estaba en el país. Había salido discretamente de Estados Unidos y conseguido trabajo en clínicas rurales al sur de África. Bajo su identidad real, sin antecedentes que lo persiguieran, comenzó una nueva etapa. Otra vez con bata blanca, otra vez con acceso a jeringas. Sus colegas lo conocían como el doctor norteamericano, un especialista comprometido con los más vulnerables,
Llegaba puntual, era educado y amable con el personal local y hablaba con respeto ante las familias. Nadie sospechaba que, bajo esa fachada, se escondía uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia médica moderna. En apenas 2 años, durante sus turnos, al menos 5 pacientes murieron en condiciones misteriosas. Todos presentaban síntomas similares: convulsiones repentinas, paro respiratorio, traumas no relacionados con el diagnóstico original. Los certificados de defunción eran genéricos. Los familiares no hacían preguntas, pero alguien en la administración del hospital comenzó a notar un patrón. Las muertes se acumulaban solo cuando Zhuangguo estaba de guardia. Se elevó una queja formal al Ministerio de Salud. Las autoridades locales, tras un breve sumario, emitieron una orden de arresto acusándolo de haber manipulado fármacos e inyectado tóxicos a pacientes sin justificación clínica. Zhuangguo desapareció antes de que lo pudieran detener. Se embarcó de regreso a Estados Unidos y aterrizó en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago. Confiado en que ningún oficial sabría quién era, pero ya lo estaban esperando. No fue arrestado por asesinato, tampoco por envenenamiento. La orden de detección activa era por un cargo menor. Uso de documentación falsa. En el momento del chequeo migratorio, su pasaporte presentaba incongruencias. Al revisarlo más a fondo, descubrieron que había trabajado en hospitales bajo nombres distintos y con credenciales adulteradas. En julio de 1997 fue condenado por falsificación y sentenciado a 3 años y medio de prisión. Solo al ingresar al sistema penitenciario, el FBI y fiscales del estado de Nueva York comenzaron a reconstruir los pasos de su itinerario homicida. Reabrieron expedientes, exhumaron cuerpos, realizaron pruebas toxicológicas. Y la verdad al fin empezó a emerger. En julio del año 2000, después de 3 años de recolección de pruebas, análisis forenses y cuerpos exhumados, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo acusó formalmente de 3 asesinatos cometidos en el Hospital de Veteranos de Northport. Las pruebas eran irrefutables. En los restos de las víctimas, pacientes ancianos fallecidos durante sus guardias, se hallaron rastros de compuestos letales. Las firmas de los medicamentos no coincidían con los registros oficiales. Las inyecciones no estaban indicadas en ninguna orden médica. Zhuangguo no podía justificar su presencia en varias habitaciones donde ocurrieron muertes súbitas. Presionado por la posibilidad de enfrentar la pena de muerte, Zhuangguo aceptó llegar a un acuerdo con la fiscalía. Y fue así que el 6 de septiembre del 2000, en un tribunal federal, se declaró culpable de los 3 asesinatos, además de cargos por fraude y falsificación de documentos. Fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Un mes después, cuando la investigación sobre la muerte de Cynthia McGee en Ohio culminó con una 4ª acusación, recibió una 4ª cadena perpetua. El fiscal que llevó el caso fue categórico. No se trata de negligencia ni de errores médicos. Se trata de un asesino serial que usó el sistema de salud como escenario y a sus pacientes como víctimas. Hoy, Michael Zhuangguo cumple su condena en la penitenciaría de los Estados Unidos, en la instalación de máxima prisión en Colorado, mejor conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas. Las autoridades estadounidenses estiman que el número total de víctimas podría superar los 60 personas, lo que lo convertiría
en uno de los asesinos en serie más letales de la historia contemporánea de Estados Unidos. Hemos llegado al final de esta historia. Y dime tú, ¿conocías al doctor Arsénico?